Hola, continuando con las etapas que se deben seguir para realizar un proceso de planeación estratégica, tenemos que considerar lo expuesto por los diferentes autores en sus distintos modelos. En pantalla ustedes pueden ver un resumen de las etapas generales que cualquier empresa puede seguir para realizar un proceso de planeación estratégica con base precisamente en los modelos de los distintos autores. La primera etapa es la etapa de diagnóstico estratégico. La segunda etapa es la etapa de formulación. La siguiente es la de operacionalizar la estrategia. Y la última, la que tiene que ver con la implementación estratégica. En cada una de estas etapas se responden unas preguntas básicas. En la etapa de diagnóstico, lo que se pretende es saber dónde estaba la organización y dónde está hoy. Con esa información se tienen los elementos necesarios para poder hacer la propuesta del plan estratégico, en el que se deben considerar aspectos como qué nos distingue como organización o qué nos diferencia, qué quiere ser la organización de manera realista y consciente. Y en la siguiente etapa de operacionalizar es preguntarse qué deberíamos hacer, y ahí vienen a entrar a jugar las tácticas y las acciones a nivel operativo, así como los presupuestos, definir los recursos en general que se necesitan para implementar o operacionalizar la estrategia. En cuanto a la implementación como tal, o podríamos hablar en lugar de implementación, evaluación, ahí es donde nos vamos a preguntar constantemente qué estamos logrando, pensando en los objetivos de largo plazo, cómo estamos aplicando los controles, qué cambios o qué ajustes deberían hacerse. Entonces, esos 4 pasos fundamentales, basados en los modelos, podría seguir cualquier organización. La primera etapa es la que vamos a profundizar en este momento y tiene que ver con el diagnóstico estratégico. En esa primera etapa de diagnóstico estratégico, según Valenzuela, como Valenzuela lo define, es el análisis que se hace para evaluar la situación de la empresa, sus dificultades, aspectos potenciales, vías eventuales de desarrollo y oportunidades de prevención. El diagnóstico estratégico también se le conoce como diagnóstico organizacional. Y el diagnóstico organizacional se parece mucho al diagnóstico médico. Normalmente cuando nosotros vamos a un médico, vamos porque quizás tenemos una dolencia, nos sentimos mal de salud. Supongamos que vamos al médico porque tenemos una dolencia. Generalmente ese médico, en ese consultorio médico, nos hace diferentes preguntas, ¿verdad? Diferentes preguntas acerca de lo que sentimos, ¿sí? De cómo nos sentimos. Nos puede inclusive ordenar algunos exámenes médicos para profundizar más internamente ese paciente. También nos puede hacer preguntas relacionadas a el entorno o lo que nosotros hacemos diariamente, nuestras rutinas, dónde trabajamos, cómo realizamos nuestro trabajo, para ver qué aspectos externos podrían estar influyendo en esa dolencia que tiene ese paciente. Y con base en toda esa información es que el médico puede dar con un diagnóstico, determinar qué enfermedad tiene ese paciente y a partir de ahí proponer un tratamiento para recuperar la salud de ese paciente. Eso mismo ocurre con el diagnóstico estratégico organizacional. El diagnóstico estratégico organizacional se compone de 2 partes. Una parte interna, en donde vamos a buscar las fortalezas y debilidades organizacionales, y una parte externa que tiene que ver con las amenazas y con las oportunidades. Ahorita dijimos, el médico te hace preguntas acerca de lo que sientes, te manda exámenes médicos para profundizar más internamente. Eso tiene que ver con lo interno del diagnóstico. Y cuando te pregunta acerca de las rutinas, de dónde haces, lo que tú haces diariamente, de dónde vives, de las condiciones en las que permaneces en tu día a día, está intentando revisar lo externo de ese paciente. En la organización estudiamos lo externo a la organización, que puede tener una influencia negativa, que se llama amenaza, o positiva, que se llama oportunidad. Bajo esa perspectiva, el médico ordena un tratamiento. En el caso de la empresa vamos a determinar unas estrategias que nos van a ayudar a, en este caso, no recuperar la salud,
nos van a ayudar a lograr objetivos organizacionales de largo plazo, y un objetivo organizacional de largo plazo puede ser la salud financiera de la empresa, por ejemplo, para continuar con esta comparación. Entonces, el diagnóstico organizacional se convierte en la base de todo proceso de planeación estratégica. Si tú, por ejemplo, vas al médico y omites información de lo que sientes, no te haces los exámenes médicos, por ejemplo, no le cuentas al doctor lo que tú haces, cómo vives, tus rutinas, posiblemente el diagnóstico no va a ser completo y el médico te va a darte un tratamiento que no va a resolver tu situación de salud. Lo mismo ocurre con el diagnóstico estratégico organizacional. Si no hacemos lo más detallado posible, si omitimos datos, si olvidamos información, si no buscamos adecuadamente los elementos tanto internos como externos que nos lo alimentan, el diagnóstico estratégico nos va a dar como resultado un plan que no nos va a ayudar a lograr los objetivos de largo plazo, o nos va a llevarnos a desviar de lo que realmente deberíamos proponer en ese plan estratégico. Entonces, esa es la importancia del diagnóstico. El diagnóstico es la base, es la raíz de todo proceso de planeación estratégica. ¿Qué debemos hacer frente a las fortalezas de la organización? Usarlas. Frente a las debilidades, eliminarlas. Frente a las oportunidades, aprovecharlas. Y frente a las amenazas, evitarlas. Estos elementos externos, tanto oportunidades como amenazas, están no solamente incidiendo en mi empresa, sino en cualquier empresa de la competencia. Si yo identifico primero que mi competencia es una oportunidad, puedo generar ventaja. Si yo no identifico oportunamente una amenaza, puedo generar una dificultad grande para mi organización. Frente a las amenazas, posiblemente habrán amenazas que no me queda fácil evitar. Por ejemplo, la amenaza del COVID-19 para muchas empresas fue completamente inevitable. Hay amenazas que no son posibles evitar. Eso también tenemos que buscar la forma de manejarlo, de hacerle frente a esa amenaza, con las estrategias más adecuadas. Frente a las fortalezas, a veces tenemos fortalezas que no las estamos utilizando al máximo. Tenemos que buscar sacarle el máximo provecho a esas fortalezas. Y hay debilidades que son urgentes, prioritarias, eliminarlas. Habrá que identificar cuáles de esas debilidades tienen mayor prioridad frente a otras para establecer las estrategias en esa perspectiva. Entonces, teniendo en cuenta eso, muchachos, las organizaciones, cuando están haciendo su diagnóstico, van a tener la necesidad de pensar en esta reflexión que nos propone el libro de Ramírez, Gerencia Estratégica. Si nosotros arrancamos un ejercicio de diagnóstico estratégico interno, el diagnóstico estratégico interno se concentra en el ambiente interno. Y este análisis se concentra en reconocer cuáles son los recursos, las capacidades y las competencias de una empresa. La meta es identificar las fortalezas y debilidades de la misma, analizar los recursos tangibles e intangibles, así como la capacidad de la organización, las capacidades de la organización que representan una herramienta poderosa para calibrar los activos competitivos de una empresa y determinar si puede apoyar una ventaja competitiva sustentable. Bajo este concepto, un diagnóstico interno que está enfocado en identificar esas fortalezas y debilidades nos dice que nosotros podemos encontrar fortalezas y debilidades al revisar los recursos de la empresa. La ausencia de recursos significa debilidades de la empresa. La ausencia de capacidades, debilidades. Todo lo contrario serían fortalezas. Entonces, ¿qué son los recursos? Los recursos son de dos tipos. Hay recursos tangibles y recursos intangibles. Los recursos tangibles tienen que ver con todo eso físico que tiene la organización, las máquinas, los equipos, el edificio, el inventario, un proceso que tengo en la bodega, los recursos financieros, el dinero que yo tengo en el banco, las cuentas por cobrar. Esos son activos o recursos tangibles.
Los activos o recursos intangibles tienen que ver con las marcas, el reconocimiento de la marca, la clientela que yo tengo, la reputación, las patentes que he conseguido, el desarrollo de tecnología, know-how, la formación de mi personal, las habilidades de mi personal y el liderazgo de mi personal son elementos de recursos tangibles. Entonces, la ausencia de algunos de estos recursos pueden ser debilidades de la empresa, o la presencia de ellos pueden ser grandes fortalezas para una organización. Por otra parte, el párrafo anterior nos hace referencia a las capacidades organizacionales. Pero antes de hablar de las capacidades organizacionales, miremos cómo ha cambiado la concepción de los recursos. Los recursos intangibles hoy tienen más preponderancia que los recursos tangibles de una organización. Y aquí vemos un ejemplo de cómo el índice Standard & Poor's de los Estados Unidos, donde están las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, han cambiado su concepción de los intangibles, porque se han dado cuenta que los intangibles, invertir en intangibles, que puede ser cualquiera de estos que vemos en la imagen, puede ser una de las mejores vías para generar resultados tangibles para la organización. Entonces aquí vemos cómo en el 83, en 1975 el 83% de las empresas priorizaban invertir en activos tangibles, frente a un 17% que invertían en intangibles. Cuando miramos 2020 vemos cómo se ha invertido todo eso y vemos que solo un 10% de las empresas lo invierten en tangibles frente a un 90% de inversión que hacen en activos o recursos intangibles. Entonces esto nos muestra que los intangibles posiblemente pueden ser una de las vías para generar ventajas competitivas sostenibles, más durables en el tiempo frente a la competencia. Las empresas que dominan el despliegue de la inversión en intangibles estarán bien posicionadas para superar a sus pares, es decir, a sus competidores. Si yo tengo, por ejemplo, una patente, esa patente me va a dar ventaja porque puedo hacer explotación sobre esa patente comercial que no va a tener mi competidor y que eso me va a permitir tener una ventaja. Y esa ventaja, esa explotación comercial me dará ingresos tangibles para la organización. Es por eso que las empresas hoy, de 2020 hacia acá, como vemos en esa imagen anterior, priorizan los intangibles de la empresa. Entonces, bajo esa premisa, aquí presentamos un ejemplo de cómo Procter & Gamble es una compañía reconocida porque tiene un amplio portafolio de marcas y de productos. Y esta compañía tiene recursos, capacidades que le han dado lugar a generar activos competitivos para la organización. ¿Y cuáles son los recursos de Procter & Gamble? Los recursos de Procter & Gamble son todo lo tangible que posee, el dinero, las máquinas, los equipos, lo intangible que son las patentes, las marcas, la clientela, el liderazgo. Las capacidades de P&G, ¿cuáles son? Las capacidades que tiene de hacer innovación, desarrollo e investigación. Y las capacidades, las competencias centrales de P&G es ese reconocimiento que le da el cliente, la clientela, por ser una marca de productos confiables y de calidad. Entonces, para cerrar, aquí lo que tenemos que tener claro es que los recursos de alguna manera son la fuente de las capacidades de una organización. Y la conexión entre recursos y capacidades da lugar a las competencias centrales de una organización. Y las competencias centrales o los activos competitivos es la forma en la cómo las partes interesadas en general, cómo mis clientes me ven a mí como empresa. En el caso de P&G es una compañía reconocida por ser la mejor proveedora a nivel mundial con un amplio portafolio de productos de calidad y confiables. ¿Y eso quién lo dice? Los clientes, los competidores y otras partes interesadas. ¿Y eso es resultado de qué? De esos recursos y de esas capacidades que tienen clientes. Finalmente, los invito a que hagan una revisión del material que les voy a dejar en plataforma que trata sobre este tema y sobre las fuentes que se necesitan para soportar un diagnóstico estratégico.
Hasta una próxima oportunidad.